Hola hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno verles otra vez como cada lunes con nuestro curso de Amén, hermenéutica. hermano, Dios le bendiga. Hola hermana Patti, ¿verdad? Muy bien, Sí, Diana Patricia. muy bien. También está nuestra hermana Vero por acá, Suri Sadai y hermana Yadi. Buenas tardes, todavía tardes, noches. Pues vamos a continuar con nuestro curso, vamos a dar unos minutitos nada más para que en lo que van llegando los demás, pero recuerden que hemos estado o estamos estudiando, ya vamos casi a la mitad de nuestro curso. Y la idea es que nosotros hemos estado aprendiendo cómo poder interpretar la Biblia. Obviamente, al ser un libro con una cultura, idioma, formas distintas a la nuestra, cuando nos acercamos a ella hay ciertos pasajes, ciertos versículos que pueden sonar un poco complejos para nosotros, no complicados, sino complejos. Sin embargo, la idea de este curso es darles herramientas para que cuando usted vaya a uno de estos textos sea más fácil poder interpretarlos. Decíamos que la hermenéutica es el arte y la ciencia para interpretar la Biblia. Decimos que es un arte porque requiere práctica. Entonces, al requerir práctica, es constantemente, hay que hacerlo de manera constante. Y también decíamos que es una ciencia porque tiene reglas. Hay ciertas reglas que nosotros tenemos que seguir, que es lo que estamos viendo ahora. Recuerdan los tres pasos. Primero, observar, que es donde vamos a pasar más tiempo, interpretar, y luego eso nos debe llevar al tercer punto, que es aplicación. Estamos aprendiendo a observar el texto. Aprendimos que hay dos tipos de observación. ¿Recuerdan? La observación primero telescópica a lo largo y en segundo lugar la aplicación, observación microscópica. Estamos en la microscópica. La telescópica es ver el texto, pero verlo como un todo. ¿Saben? Muchas veces una de las cosas que hacemos o de las cosas que cometemos es como cuando vemos una película a la mitad. Ver una película a la mitad, uno anda preguntando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué tienen la pistola? ¿Y por qué que mató a aquel? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y yo soy de ese tipo de personas cuando vemos una película a la mitad. Entonces, la idea es que veamos como un todo. Cada relato de la Biblia está plasmado en una sección, en un libro y al mismo tiempo en un todo que es la Biblia. Hay un curso que doy que se llama El Gran Panorama Divino, que hablamos un poquito de cuál es el tema central de la Biblia. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que además de decirnos que Dios ha decidido salvarnos por medio de Jesús, el tema principal de la Biblia es el reino de Dios. A lo largo de desde Génesis a Apocalipsis, nosotros podemos ver cómo se conecta el tema del reino de Dios. Y ahí aprendemos un poquito de eso. Entonces, pero ahora primero vimos la observación telescópica. Aprendimos a leer en una primera ocasión el texto. Empezamos con textos pequeños o libros completos. Vemos cómo el autor va plasmando algunas cosas y posteriormente la idea es que nosotros podamos ir dividiendo cada sección del pensamiento del autor. Hoy vamos a hacer un ejercicio sobre eso en un momento más, pero en segundo lugar ya avanzamos también para ver la observación microscópica. Y la observación microscópica ahora es empezar a ver los pequeños detalles. Lo primero que aprendimos la semana pasada es ahora aprender a ver qué verbos hay. Y empezamos con el verbo porque en una oración sencilla, el verbo es lo que le da sentido a toda la oración. Juan habla la palabra. Y entonces, ¿quién habla? Juan. ¿Qué habla? La palabra. Notan que la acción, en este caso el verbo, es lo que me da mucha información. Así que cuando nosotros estamos interpretando, estamos analizando un texto, es importante ver el autor qué verbo plasmó, en qué tiempo, y vamos a ver unas otras cosas. Vamos a ver algunas otras cosas más en un momento más, ¿ok? Muy bien, entonces déjenme aquí compartir. Solamente hicimos un pequeño repaso a lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. Y hoy en nuestra cuarta sesión, ya casi a la mitad, vamos a aprender entonces cómo nosotros podemos, o justamente donde estábamos la semana pasada, ¿ok? A ver, déjenme, lo mando para el otro lado. Aquí. Listo, creo que ahí está, ya está viendo mi pantalla. A ver, sí, creo que ya. Listo. Habíamos aprendido justamente o nos quedamos en esta sección. Déjenme nada más acá para que yo vea de este lado. Ok, listo.
Vimos entonces que hay cuatro pasos para la observación microscópica. Número uno, identificar las palabras, verbos, sustantivos, adjetivos, porque esto va a ser importante al momento de interpretar. Es justamente, yo a veces lo pienso, que es como un chisme contado a medias, nos hace que malinterpretemos cómo pasaron las cosas. Entonces, la idea es que podamos ir al texto e interpretarlo de manera correcta. Número dos, identificar las frases. Al mismo tiempo, las oraciones están compuestas por frases. Y en tercer lugar, identificar la información. ¿Qué información está transmitiendo el autor de este libro? Puede ser de Génesis, de Apocalipsis, de alguno de las cartas, etcétera. Y finalmente, ver si el mismo autor plasmó una estructura, porque esto me puede ayudar mucho al momento de interpretar. Lo veremos más adelante, ¿ok? Probablemente ya en la siguiente sesión. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? En primer lugar, necesitamos aprender a identificar las palabras. Es decir, número uno, tenemos que aprender a observar qué verbos. Estoy leyendo un pasaje de 10 versículos y en ese pasaje necesito analizar qué verbos están funcionando. Por ejemplo, estoy leyendo alguna de las cartas y empieza el apóstol Pablo diciendo en Efesios capítulo 1, 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Noten que ya el texto mencionó varias palabras. Bendito sea, ahí está el verbo sea, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Y noten que el autor pone nos bendijo, no dice hablando de el futuro, nos bendecirá, nos bendijo, es decir, está plasmando una acción pasada, algo que Dios hizo. Y si ustedes siguen leyendo versículos 4, 5, 6, Pablo va a describir cómo es que Dios nos bendijo. Y va a describir justamente que nos ha predestinado antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, y luego sigue describiendo que hemos sido adoptados. Entonces es importante ir señalando cada uno de los verbos. ¿Y qué necesitamos nosotros identificar? Bueno, si está en presente, está en pasado, está en futuro. Eso fue en eso nos quedamos la sesión pasada. Decíamos, por ejemplo, de Juan 8:58 y Juan 5:24, donde habla justamente de tiempos que el mismo autor quiere plasmar para describir algo respecto al relato o a lo que está mencionando, ¿ok? Y también, en segundo lugar, es importante observar el modo. Los verbos tienen modos. Cuando hablamos de modo, estamos mencionando es qué tan real es la acción. Por ejemplo, el modo indicativo, el modo indica la forma en que se está realizando la acción. Así que cuando nosotros vemos los diferentes modos, esta información nos va a ayudar para ver qué es lo que el autor está transmitiendo. Por ejemplo, esto se expresa mediante la actitud del hablante. Puede ser una seguridad, una duda o en su defecto un mandato. Y por lo menos hay tres grandes modos que se usan en la Biblia, o bueno, en general en nuestro idioma español. En primero está el indicativo, que es una afirmación o declaración. Juan está en su casa. Es una acción real. El subjuntivo es una probabilidad cuando decimos, ojalá que Juan. ¿Se acuerdan cuando Marta y María pierden a su hermano Lázaro y van con el Señor Jesús y le dijo, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto? Ese si hubieses es un subjuntivo, una probabilidad y que implica duda, deseo, ¿no? En algunos casos dependiendo de lo que hay alrededor. Por ejemplo, bueno, este es un pequeñito paréntesis nada más. Yo doy una materia en el Seminario Teológico Bautista Mexicano en línea que es griego. Doy 10 meses, es un diplomado de 10 meses. Aprendemos el idioma, no hablamos griego, pero aprendemos a interpretar el Nuevo Testamento que fue escrito en griego. Y han escuchado aquel pasaje, o bueno, que probablemente ustedes alguna vez lo han escuchado, si no, después con calma lo estudian. En Juan 10, el Señor Jesús dice a su audiencia, el ladrón no viene sino para hurtar, robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y lo primero que yo muchas veces he escuchado cuando alguien comparte este pasaje es que el ladrón es Satanás, que ha venido a robar a tu familia, etcétera. Ahora con el TikTok, las redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, YouTube, pues uno ve bastantes predicadores. El problema es que ese texto no está hablando de Satanás.
Por eso es importante lo que estamos viendo ahora, ir hacia atrás, hacia adelante. De hecho, en la parte final de esta observación microscópica vamos a ver que el mismo autor tuvo una estructura. Y entonces, si ustedes leen un capítulo atrás, esto es algo bien profundo. Antes del capítulo 10 está el 9. No tan en profundidad, es un chiste, pero el capítulo 9 se narra de un ciego de nacimiento. Los fariseos critican a Jesús por haber sanado a un ciego de nacimiento. Y entonces Jesús se refiere a los fariseos como los ladrones. Ellos son los ladrones, no está hablando de Satanás. Pero además de esto dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el texto en griego usa un modo subjuntivo y la idea del modo subjuntivo también es una probabilidad o un deseo. El deseo es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Ok? Y en tercer lugar, el imperativo, que por lo regular un imperativo es un mandato. Por eso es que decimos que la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20 es un mandato, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos. Entonces, el imperativo es una orden, así, Juan, ve a tu casa. O por ejemplo, cuando en el relato de los evangelios vemos que dice, y Jesús les dijo, vayan y no pequen más. O cuando le dice la mujer samaritana, ve y no peques más. Es una orden. O también en el caso cuando aquel hombre que era ciego le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Entonces encontramos justamente órdenes. Así que cuando estemos analizando el pasaje, es importante en nuestra observación microscópica ver qué modo está el verbo, ¿ok? Además del tiempo, también el modo. Un ejemplo, pues la gran comisión, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos. Ahí está, es un mandato porque está en imperativo, ¿ok? Número 3, observar la voz. Am, en español no funciona tanto así, pero lo que nosotros podemos ver, inclusive en los textos del Nuevo Testamento en especial, y bueno, también el Antiguo Testamento, es observar la voz. Cuando nos referimos a la voz es qué relaciona entre el sujeto y lo que se está haciendo. En este caso vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la voz activa es cuando el sujeto realiza la acción expresada por el verbo. Por ejemplo, Juan se trasladó al hospital. Voz pasiva, cuando el sujeto realiza la acción expresada. Juan fue trasladado. ¿Ven la diferencia entre la primera oración, Juan se trasladó, a Juan fue trasladado y fue llevado por el Espíritu al desierto para que allá orara? ¿Se acuerdan de Jesús cuando pasó 40 días ayunando? Y fue llevado. ¿Qué voz sería? Pasiva. Voz activa, él fue al desierto. ¿Sí notan la diferencia? Una tiene que ver donde el sujeto está realizando la acción y otra donde él está pasivo, no hace nada. Un ejemplo también sería, el maestro enseña la clase de hermenéutica. Voz pasiva, el maestro es escuchado por los alumnos. ¿Nota? Cambia la forma. Entonces es importante que veamos eso. Vamos a ver un ejemplo bíblico en Juan capítulo 3 versículo 6. Quien lo tenga, por favor, si nos ayuda a leer Juan capítulo 3 versículo 6. Nada más no se peleen. A ver quién lo lee primero. Juan 3 6. Quien lo encuentre puede encender su micro y leerlo, por favor. Amén. Adelante, hermano. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Notan la idea? Lo que es nacido. ¿Qué voz sería? ¿Activa o pasiva? Quien quiera puede ser su micro. Si se equivoca, no se preocupe. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu. ¿Cómo sería voz activa? La idea de la voz activa es cuando se ejecuta la misma acción. Voz pasiva, alguien ejecuta la acción sobre mí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, lo que está diciendo entonces es que él no hace nada. Alguien ejecuta la acción de, que justamente es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, que la idea es que nosotros nacemos por medio del Espíritu Santo, pero no es nuestra obra la que nos convierte en que nosotros podamos venir a Cristo, sino es Dios quien produce en nosotros. Entonces, notan, es importante ver este pequeño detalle si es voz activa o voz pasiva. Antes de avanzar, ¿alguien tiene alguna duda? Recuerden que en la clase pasada le he dicho que me gusta mucho en el mural de una hermana donde vivía allá en Morelos que decía ahí en su pared, preguntar es sinónimo de qué se piensa.
Ojo, no estoy diciendo que no piensen, pero pregunte, así como decía aquel personaje de aquel hombre, pregúntame, pregunten. ¿Se entiende la diferencia entre voz activa y voz pasiva? Si no, con toda confianza. Yo le soy sincera, no, hermano, Ok, le estoy comentando a mi esposo que creo voy a estudiar español primero. ándele, no, pero vamos otra vez de nuevo. La voz activa es la que comúnmente usamos. Juan lava la ropa. Patty cocina para su esposo, ¿no? Unas enchiladas. Voz activa. La voz pasiva es cuando ella no hace nada. Em, Patty es amada por su esposo. Voz activa, Patty ama a su esposo. Voz pasiva, Patty es amada por su esposo. ¿Ven la diferencia? Patty ama a su esposo. Patty es amada. La voz pasiva es cuando el sujeto no hace nada. La voz activa es cuando él está actuando. ¿Sí? Por eso el texto dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu es, no hago nada para yo nacer de nuevo. Vengo a Cristo, tomo mi decisión, pero al final el que me hace parte de la familia de la fe es el Espíritu Santo. Es lo que Jesús quiere enseñarle a Nicodemo, que por cierto, Nicodemo era un hombre fariseo que sabía mucho del Antiguo Testamento y que ellos creían que era por medio de sus méritos, por medio de las obras que hacían, por medio de guardar la ley, ellos podían ser parte de la familia de Dios. Pero Jesús le dice, no, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que tú haces en tu carne por tus obras, te convierte en eso. Lo que haces por medio del Espíritu, te convierte en eso. ¿Ok? No hago nada al final del día. Entonces aquí otra vez el ejemplo. Patty ama a su esposo, activa. Patty es amada. ¿Notan que el sujeto sigue siendo el mismo? Nada más que cambia. En una está activa, ella la abraza. En otra está pasiva y es abrazada. Sería otra cosa. Patty es abrazada por su esposo. Patty abraza a su esposo. ¿Notan? Y entonces, al momento de decir la oración, estoy comunicando una información. ¿Ok? Lo mismo sucede cuando leemos el texto. Es importante ver si alguien está ejecutando la acción o sobre él recae la acción. Por ejemplo, otro caso sería, ¿recuerdan cuando, a ver si, cuando Jesús dice el texto bíblico que es llevado, como les decía en su momento, es llevado al desierto por el Espíritu? Es llevado, voz pasiva. Voz activa sería, Él va al desierto. ¿Nota? Entonces ahí está. De nuevo, alguien todavía no, seguimos poniendo más ejemplos, no avanzamos hasta que quede claro esta parte. ¿Alguien? Preguntas, dudas, comentarios. Hermana Pati, ¿ahora sí quedó? ¿Ya? Sí, ya lo entendí. Una sería cuando yo actúo y la otra cuando alguien actúa para mí. Exactamente, mejor dicho, no pudo haber sido. Exactamente, así es. Y lo mismo sucede en el relato bíblico, vamos a encontrar cada veces donde dice, y fue llevado por no sé quién. Ah, él no hizo nada, alguien lo llevó. Es importante para entender el texto es. O, y él mismo fue y dio su vida por nosotros. Ah, él lo hizo. No es que alguien lo ha llevado. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces al siguiente. D. Observar también la persona del verbo. Está en primera persona, segunda persona, tercera persona. Recuerden, vamos a ver, por ejemplo, aquí es la persona indica el sujeto, es decir, quién realiza la acción. Primera persona sería yo, ¿no? Yo camino. Segunda, tú caminas. Tercera, él camina. Ahora, yo sé, la hermana decía algo interesante, necesito aprender otra vez español. Bueno, pero es que cuando vamos al relato bíblico es importante esas herramientas, porque a veces les digo, nada más leemos. ¿Y te entendiste? Pues, a ver, no le entendí qué decía el texto bíblico. Lo único que dice que Jesús me ama. Sí, está bien, pero por eso la observación es más minuciosa, es microscópica. Empezamos a ver quién está ejecutando la acción y eso es importante en el momento. Por ejemplo, Juan 14:6. Alguien que me ayude a leer, por favor, para que vamos a ver el ejemplo de las personas, quién está ejecutando la acción de si es plural, singular, es él, nosotros, ustedes, ellos. Juan 14:6, quien lo tenga lo puede leer. Creo que algunos lo han de saber de memoria. Juan 14:6, ¿qué dice? Quien lo Jesús le tenga, dijo, adelante. Ujú. yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Notan, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo.
¿Qué persona es? Primera, o sea, está hablando de él. Y esto es importante. Por ejemplo, ven que los católicos romanos dicen que cuando ven aquel texto donde dice que Jesús le entrega las llaves a Pedro y entonces dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces lo que se interpreta en la teología católica es que Pedro es el primer papa, ¿no? Porque él es sobre él es el cimiento de la iglesia. El problema es que cuando nosotros leemos y vemos estos pequeños detalles, Jesús está hablando con Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Noten que está diciendo sobre esta. Si yo estoy hablando con alguien y le quiero decir que sobre él, ¿cómo sería lo correcto? Sobre ti será la iglesia, ¿no es cierto? Pero el texto dice sobre esta. Entonces, ¿sobre quién va a estar edificada la iglesia? Sobre Jesús. El problema es que la teología romana piensa que es Pedro, sobre esta roca, ¿no? Pero cuando decimos, cuando por ejemplo la hermana Pati está peleando con su esposo, que creo que no sea así, ¿verdad? Está peleando y dice, es que tú no me escuchas. ¿Notan? ¿Qué persona es tú? Segunda persona. A diferencia que le diga a su hija, ¿verdad? O a sus hijos, es que ustedes no me escuchan. Entonces ya es plural, ¿notan? Pero si quiere decir, es que yo no me escucho, sería primera persona. Es importante esos detalles en el chisme, ¿no es cierto? Pero en el texto bíblico sucede igual. En este caso, el ejemplo de Mateo, donde dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si Jesús hubiese querido decir que Pedro es la roca sobre la cual es edificada la iglesia, es el primer papa, lo correcto es que en el texto dijera, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero dice sobre esta. O sea, cuando decimos, por ejemplo, a ver, déjeme cambiar otro, estamos peleando con el esposo, decimos, es que nadie en esta casa me ayuda. Esta mujer es la única que trabaja. No le estoy diciendo a la hija, ¿no? Sino esta mujer es la única que trabaja. ¿Quién dice? La mamá que se queja que nadie le ayuda, ¿no? O el esposo del sol, es que este es el único que ayuda para proveer en la casa. Obviamente no está diciéndole a su hijo, sino este. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Le cacharon o no? La idea otra vez es que es importante ver quién está haciendo la acción, porque el texto dice, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esos pequeños detalles nos ayudan al momento cuando vayamos al segundo paso, que es interpretar. Recuerden que lo que estamos haciendo es ser minuciosos con el texto. Es como cuando vamos a comer unos chilaquiles y se nos antoja ponerle pollo deshebrado, estamos deshebrando. Y hay unas hebras que son verbos, otras que son, en este caso, personas, modos, todos esos pequeños detalles para que cuando nosotros lleguemos ya a la parte de interpretar, digamos, sé que cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro, sino a él mismo. Por eso dice sobre esta y no dice sobre ti, Pedro. ¿Ok? Inciso E, ya vamos concluyendo esta parte. Observar el número, es decir, está en singular, está en plural, porque el número indica qué personas están involucradas en la acción, ¿no? No es lo mismo decir, Juan lava la ropa. Ellos la ensucian. Notan que la segunda frase dije ensucian en plural. Estoy hablando de otras personas. Por eso es importante ver el número. Por ejemplo, la primera persona, nosotros, segunda, ustedes, ellos. Un ejemplo, vamos a ir, ahí sí quiero que vayamos todos al texto porque va a ser importante ver esta parte. Hechos capítulo 16, para que veamos el ejemplo de cuando cambia de singular a plural y ver sobre quién se está refiriendo las acciones que se están mencionando en el relato. Hechos 16, 6 al 10. Dice el texto, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue, ¿es singular o plural? Les fue, plural, ¿verdad? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron, ¿es singular o plural? Si fuera singular, como dijera, llegó, ¿verdad? Pero dice llegaron. Está hablando de varios. A Misia intentaron otra vez, hablando de varios, ir a Bitinia,
pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Ese verbo permitió es plural o singular? Singular, porque está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Permitió. Y pasando otra vez plural junto a Misia, descendieron, ¿notan? Todos son plurales, o sea, porque hay varios involucrados, a Troas. Pero vean ahora el cambio en el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Pregunta de los 55,000. ¿La palabra mostrar es singular o plural? Mostró. ¿A quién se le mostró la visión? ¿A todos los que iban o solamente a Pablo? A Pablo. Exacto. ¿Vieron el cambio? Viene diciendo, descendieron, intentaron, les fue prohibido, pero cuando ya se habla de la visión, solamente es singular. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Vean otra vez la diferencia, el cambio. Primero dice, estaba en pie rogándole. ¿Rogándole es singular o plural? Si fuera plural, ¿cómo sería? Le- Ellos le Rogándole. rogaban, ¿no? Exacto, gracias hermano, exacto, le rogaban. Pero dice rogándole. O sea, ¿quién es el que rogaba? El varón macedonio. Pero luego cuando te trata de pedir ayuda, ¿qué dice? Pasa a Macedonia. ¿Y qué dice? Ayúdanos. Ayúdanos. No Plural. dice ayúdame. ¿Sí entendieron la idea del ejemplo? ¿Cómo cambió de plural, singular, plural, singular? Porque si nosotros no vemos esos pequeños detalles y leemos el texto, podemos decir, no, es que hoy leí en mi Biblia de que ahí Pablo iba con varios y todos recibieron la visión. A ver, ¿todos recibieron la visión? ¿Qué dice el texto? Y se le mostró singular a Pablo. Y fíjese que en la visión que tuvo Pablo estaban unos macedonios, no dice unos, dice un macedonio en singular. Y luego todos los de Macedonia le rogaban. No, eso no dice el texto, dice él le rogaba. Y luego él le rogó que le ayudara, ¿no? Porque yo de repente nada más leí por encima y ¿saben qué? Yo leí el día de hoy que el macedonio que se le apareció a Pablo en la visión, él le rogó que le ayudara. No, el texto dice que les ayudara en plural. Y nada más déjenme abrir un pequeño paréntesis en un tema devocional. Cuando pedimos para el Señor, una de las cosas que podemos ver en este ejemplo es que la visión del macedonio que tuvo Pablo, él ruega de manera individual, pero pide de manera plural. Y nuestra vida cristiana debe ser así. Rogar en lo individual, cada uno en nuestros hogares, pero pedir en plural por todos nuestros hermanos. La realidad es que pasa al revés. Queremos que todos oren por nosotros, pero no orar nosotros por todos. Que Dios siga desafiando nuestro corazón para que no sea así. Porque el macedonio rogó en la visión que tuvo Pablo, pero no por ayuda individual, sino ayúdanos en plural. Y luego dice en el 10, terminamos, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Notan algo interesante del relato. ¿Quién tuvo la visión? Individual, Pablo. ¿Y quiénes llegaron y salvaron o ayudaron a los macedonios? ¿Solamente Pablo porque él tuvo la visión? No somos llaneros solitarios. Probablemente Pablo les contó la visión y entonces dice el texto, y enseguida procuramos, plural, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Nos llamaba. Si leemos en el relato, ¿quién tuvo la visión? ¿Todos o solo Pablo? Pablo. ¿Y Pablo. quiénes trabajaron para llevar el Evangelio? Todos los que iban ahí. Todos. Y eso nos hace pensar que justamente la obra que hacemos de compartir el Evangelio a otros para que otros también conozcan de Cristo es que no se hace individual. Cada uno tiene su participación individual, como el caso de Pablo, pero todos hacemos el trabajo en plural. Entonces, es importante que cuando nosotros estemos leyendo un texto como Hechos, que vieron cómo fue cambiando de plural, singular, singular, plural, porque quiero resaltar esos detalles. Porque si nada más lo leemos por encima, pensamos que todos tuvieron la visión, porque al final leemos que todos fueron y ayudaron. Sí, pero el único que tuvo la visión fue Pablo. Y también podemos decir, y el macedonio, y todos los macedonios rogaban. No, solamente fue uno.
pero no habló en ayúdame a Pablo, le dijo, pasa y ayúdanos en plural. Entonces notan que esos detalles a veces nos pasan desapercibidos cuando estamos leyendo la Biblia. Así que la idea es ir anotando ahí, ya sea al lado de su Biblia, en una libreta, aquí está en singular, aquí está en plural, aquí está en tiempo pasado, aquí está en presente, en futuro. Pero soy de la idea de que en mi caso ha habido veces que yo me paso por lo menos con 10 versículos hasta 3 semanas estudiándolo, porque voy viendo los pequeños detalles, no tengo prisa. Ya leí la Biblia completa por lo menos una vez en mi vida. Yo espero que si usted lleva por lo menos un año en la vida cristiana, ya haya leído por lo menos una vez en su vida toda la Biblia completa. Ya la leí completa, por lo menos una vez, bueno, varias veces, pero la idea es que ahora la práctica que hago ahora es ir pasito a pasito. Agarro una libreta, ahora en la computadora, y empiezo a ver esos pequeños detalles que a veces cuando leemos muy rápido porque queremos ya acabar la Biblia en un año, no vemos esos pequeños detalles. Como en este caso, la obra la podemos hacer, lo tenemos que hacer en plural, aun cuando Dios nos usa en singular. ¿Ok? Muy bien, así que muy importante al observar los verbos, siempre debo preguntarme cuántos verbos hay, cuáles son los más importantes, ¿ok? Hay un verbo importante aquí, cuáles son, por qué, y esos detalles me van a ayudar para que yo aprenda a observar. Lo que estamos haciendo es aprendiendo a ser observadores del texto bíblico. Primero, los verbos. Número dos. Ahora tenemos que observar también los sustantivos, es decir, necesitamos observar si son masculinos, femeninos o neutros, bueno, en ese caso en el texto griego, observar la persona, es decir, está en primera, ellos, ustedes, fueron, todo eso, ¿no? Justamente lo que acabamos de ver en Hechos 16. Y fuimos, caminamos, etcétera. Pablo, hablando en singular, nosotros fuimos, o sea, observar qué personas están, ¿no? Haciendo la acción. Si está en singular, si está en plural. Veamos un ejemplo en Romanos 8, 31 al 39. También ahí hablan su Biblia y lo vamos a leer juntos. Romanos, decía un hermano recién convertido, Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice lo siguiente, es un texto también conocido. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no, hablando en singular, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, la muerte de uno nos salvó a todos. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Vean que en ese texto ahí hay varias cosas. Dice, ¿cómo no nos dará a nosotros en plural? También con él, singular, todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, no dice solamente por mí, Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel singular que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades plural, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, si existieran zombies o fantasmas, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, nos podrá separar, plural, del amor de Dios que es singular en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es importante ver también esos pequeños detalles, ¿ok? También otro de los detalles que necesitamos ver en esta observación microscópica número 3 es los adjetivos. Por ejemplo, ustedes recuerdan, algunos en alguna ocasión han leído, si no, vayan a la parábola en Lucas, la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa, el texto bíblico dice que le calzan los pies, le dan un anillo y matan un becerro. Y luego da un adjetivo, el más gordo. ¿Qué son los adjetivos? Bueno, usted recuerda que los adjetivos pues son cualidades, ¿no? Grande, gordo, pequeño, chico, pequeño, grande, ¿no? Todos esos
Todas esas cosas son importantes cuando estamos leyendo. El amor de Dios es grande, ¿no? Entonces está dando una cualidad. Veamos, hay alguien que me ayude, por favor, Salmo 103:8 y otra persona, Marcos 8:32, para que veamos este ejemplo de los adjetivos que son importantes al momento de leer el texto, porque el autor quiere describir algo sobre la persona, el lugar, la ciudad grande, la ciudad pequeña, la ciudad fea, la ciudad bonita. ¿Notan? El autor quiere comunicar algo. Y así que cuando estábamos ahí leyendo, esos pequeños detalles son importantes. Muy bien, Salmo 103:8. ¿Quién ya lo tiene? Que lo lea, por favor. Amén. Adelante. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Notan cuántos adjetivos? Misericordioso, lento para la ira, etc. Entonces está describiendo cualidades sobre Dios. Marcos 8:32. Otra persona, ¿quién lo tiene? Marcos 8:32, por favor. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. A ver, entonces hay un error ahí en el texto. A ver, déjeme ver. Si no fue error de dedo. Marcos 8:32. Ujú. Sí, es Marcos Sí, a lo 8:30. mejor. Entonces sí, sí me equivoqué. Ha de ser otra cita. Perdónenme. Soy humano, también me equivoco. Les decía clara. Ah, bueno, sí, esto les decía y luego dice claramente, ¿no? Haciendo. Entonces Pedro le tomó parte y comenzó a convenirle claramente, ¿no? Hay un adjetivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces la idea, bueno, este se sobreentiende que es un adjetivo, ¿no? Un adjetivo califica, da una cualidad de alguien. Dios es grande, Dios es fuerte, el hermano chico, el hermano grande, el hermano gordo, ¿no? Son cualidades que cuando el autor está escribiendo, está dando ciertos detalles que son importantes. Por ejemplo, ¿recuerdan? Cuando habla sobre José, habla y describe justamente cómo era José, el caso de David, ¿no? El caso de algunos personajes, porque quiere describir ya sea características espirituales o puede ver características físicas, etcétera. O por ejemplo, ¿se acuerdan de Job? Donde dice que no había otro varón como Job, era intachable. Ahí está una cualidad. Entonces, esos detalles son importantes para cuando estamos leyendo el texto. Y cuarto y último, finalmente, para terminar nuestra sesión del día de hoy, observar los conectores. ¿Qué son los conectores? Bueno, valga la redundancia, un conector pues conecta una idea con otra. Entonces, cuando estamos leyendo el texto bíblico es importante tomar atención sobre los conectores, cómo se conectan una idea con la otra. Por ejemplo, vamos a ver algunos, creo que los va a lanzar todos, de arriba hacia abajo. No se preocupen si no alcanzan a anotar todo, yo le envío a la presentación a la hermana Elizabeth y ya que ella se las reenvíe. Hay diferentes tipos de conectores. Del lado izquierdo, de izquierda a derecha, de azul, vemos cuál es el conector, su significado y un ejemplo del texto bíblico. ¿Ok? Dice, el primero es cuando aparece en el texto bíblico, pero, sino que, sin embargo, antes bien, cada vez que aparece alguno de esos conectores, lo que quiere hacer el autor es contraste. Quiere hacer un contraste entre algo y otra cosa. Veamos el ejemplo de Filipenses 2:4. El autor quiere hacer un contraste. Antes bien, somos más que vencedores. ¿Notan? Quiere hacer el contraste. Vamos a ver el ejemplo de Efesios capítulo número 2 versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Si ustedes van leyendo hacia atrás, en los primeros versículos, está hablando de que estábamos muertos en delitos y pecados, que vivíamos según la corriente del mundo, pero luego llega el autor diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Entonces lo que está haciendo el autor es un contraste. Cada vez que veamos estas palabritas, pero, sino que, sin embargo, mientras que, antes bien. El otro ejemplo es Filipenses capítulo 4 versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Entonces lo que está haciendo es un contraste. Siguiente tipo de conector, el conector por qué o pues. Cada vez que vean esa palabrita, lo que está haciendo el autor es un causa o motivo. Por ejemplo, Mateo capítulo 3 versículo 3. Mateo, capítulo 3 versículo 3.
Mateo, acá está, Mateo 3:3. Dice lo siguiente, pues este es aquel de quien habló el profeta. Entonces, causa o motivo, pues este es, o sea, lo que el autor quiere declarar es que él es la causa, el motivo de que los profetas hubieran hablado, ¿ok? O cuando encontramos otro conector que dice, ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? ¿Para qué? O sea, cada vez que ven ese para qué, el autor está transmitiendo ¿qué? Un propósito o un objetivo. Por ejemplo, no sé si ustedes, vamos a leer, por ejemplo, Mateo capítulo 2 versículo 15, Mateo 2:15. Dice así. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Entonces, cada vez que vemos la palabra para qué, lo que el autor está transmitiendo es un propósito u objetivo. Y de ahí tenemos las otras palabras como entonces, así que, por tanto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Han escuchado ese texto? Bueno, lo que el autor cuando se pone ese conector, esta palabrita, son conectores, conectan pensamientos, es de consecuencia resultado. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Noten, aparecen mucho, las han leído, pero a veces no tomamos el tiempo para decir, ¿por qué dice aquí para qué? Sino qué, ¿por qué? Ah, entonces ya se van a su materia, en este caso que lo van a tener, y van a decir, este para qué, mi maestro me dijo que es de propósito. Lo que el autor está transmitiendo es un propósito u objeto, un objetivo. Entonces, así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que, por tanto, pruébese a sí mismo y beba así de la copa. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, es el resultado, ¿no? Am, el de condición, sí, con tal, siempre que, a menos que, a no ser que. Y ahí están los textos. Ya ustedes con calma, cuando nos llegue la presentación en PowerPoint, los analizan. Pero la idea otra vez es de condición, es condicionar. Con tal que, por ejemplo, cuando decimos, está bien, con tal que vayamos, lavo los trastes. Con tal que. ¿Ven la condición? Entonces la idea es que cuando el autor usa con tal que, sí, a menos que, a no ser que. Vamos a ver el ejemplo, Juan 15:7 para ver si le cachamos. Juan 15:10, Juan 15:7 dice así. Juan 15:7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Ven el sí? La condición. Si permanecen en mí. Ahí está la condición. Entonces pidan todo lo que queráis y os será hecho. Otro conector que con regularidad se usan los textos es también, que es de inclusión. Por ejemplo, decimos Verónica, Elizabeth, también Luis. ¿Notan? El también es añadir o inclusión. Vamos para la receta para unos chilaquiles es las tortillas, un epazote cuando le pongas a los tomates verdes. Y también sal, que no se les olvide. ¿Ok? Ahora, yo sé que de repente puede ser un poco abrumador todos estos detalles que a veces uno pasa desapercibido. Como les dije al principio, la hermenéutica es un arte, práctica y práctica y práctica. Llevo algunos años enseñando esta materia. Cuando estudio mi Biblia, justamente hago estos pequeños detalles también. Y claro, de la noche a la mañana, al principio, pues uno es abrumador. Tengo que checar el tiempo, el modo, la voz. Tranquilo, con calma. La idea es que poco a poco ahora, la próxima vez que lean su Biblia, sean más observadores. Primero una observación telescópica y segundo microscópica, que es lo que estamos viendo. Identificar las palabras. Esos detalles que a veces se nos pasan desapercibidos, pero que son importantes. Por ejemplo, uno de los últimos, tal como, tiene que ver con prueba u evidencia. Tal como el profeta dijo, ahí está la evidencia. Y los últimos, que son los más conocidos inclusive también por nosotros, es el cómo, que la idea es comparar. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en cansados de sentados, ni en la ley de Jehová, eso está su delicia de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes. ¿Sí? Salmo 3, será como árbol plantado.
que es la idea de comparar. Por ejemplo, cuando dice, ¿recuerdan cuando Jesús se bautiza y entonces el texto dice, y descendió el Espíritu Santo como paloma? No dice que literalmente el Espíritu Santo es paloma, sino como, es una comparación. Ahora que viene febrero, 14 de febrero, mi amor, eres como la luz de mis ojos, ¿no? ¿Cómo? Es de comparar. Pues cuando veamos esas palabritas en el texto que estemos leyendo, pues está comparando algo. Y finalmente los otros que son los más usados es el y, que es la unión de ideas. Juan y Karen, Juan y Perla, Jesús y Pedro, ¿no? Juan y Pedro fueron al sepulcro. Unir nada más ideas. Y finalmente el o. El o es cuando queremos decir una cosa y otra, ¿no? Por ejemplo, decimos, báñate hoy o te bañas mañana porque hace frío. ¿Nota? O sea, te bañas hoy o mañana, no hay una de las dos. Comemos chilaquiles o un caldito de pancita. Yo prefería el caldito de pancita con bastante limón y cebolla y chile. Entonces notan, el o es de una u otra. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3 versículo 2. Vamos a ver este ejemplo. Gálatas capítulo número 3 versículo 2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, fue o por la ley o por la fe. No pueden ser las dos cosas. ¿Ok? Entonces lo mismo sucede cuando nosotros estamos leyendo el texto. Es importante ver estos detalles. Hermanos, yo lo sé, puede sonar un poco abrumador decir, ay, son muchas cosas, detalles. Pero a la larga, uno aprende a ser más observador. Y ya no solamente uno lee solamente por leer, sino ver esos pequeños detalles que de verdad van a marcar la diferencia al momento de interpretar la Biblia. Para que entonces nosotros no cometamos el error de, como los católicos, de pensar que Pedro es el primer papa y sobre él se edificó la iglesia, ¿no? Sino está diciendo sobre Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ok? Entonces observamos los verbos, observamos los sustantivos, observamos los adjetivos, grande, pequeño, fuerte, blanco, negro. Observamos también los conectores. ¿Ok? Número 2, identificar las frases, porque dentro del texto también hay frases y el autor de repente hace ciertos detalles. Con esto vamos a finalizar y de ahí si hay preguntas y respuestas para que podamos tomar un tiempo para preguntar. ¿Ok? Observar si hay repeticiones. Hay ocasiones que el autor repite muchas veces una palabra o una frase, y es importante ver eso porque lo que el autor está haciendo es un énfasis. Por ejemplo, si repite palabras, si repite frases, conceptos o puede repetir ideas en el mismo pasaje o nombres o personas, ¿no? Viene hablando, por ejemplo, en el Evangelio de Juan aparecen mucho los yo soy, ¿no? Yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Ven, se repite varias veces. Entonces, ver si se está repitiendo algunas palabras, algunas frases, algunos conceptos. Porque, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer hincapié en algo, repite mucho algo, ¿no? Entonces, esa es la idea, que en el texto bíblico nosotros aprendamos a ver si se repiten palabras, frases, conceptos o en su defecto nombres o personas que están ahí mismo, porque algo quería comunicar el autor. Entonces, para cuando veamos el paso número 2, que es la interpretación, digamos, ya sé por qué Jesús hizo mucho énfasis en esto, por qué Pablo dice esto, porque está repitiendo palabras, frases, conceptos, ideas. Y por lo regular es algo común también en nosotros, ¿no? Repetimos para enfatizar algo, ¿ok? Hay que observar si hay repeticiones, si se repiten una, dos, tres, porque algo quiere destacar el autor en este caso, ¿sale? Muy bien. Identificar frases, por ejemplo, si hay repeticiones, si hay énfasis. Por ejemplo, a veces el autor quiere enfatizar la gracia, la bondad, el amor, no sé, observar si hay ilustraciones. Una ilustración es cuando alguien narra un relato para ejemplificar algo, ¿no? Déjeme darle un ejemplo, una ilustración. La tengo fresca porque ayer que prediqué de Efesios di esta ilustración. ¿Cuál es la diferencia entre una persona íntegra y una persona honesta? Noten que la palabra suena casi igual, ¿verdad? Integridad, honestidad. Déjenme ilustrárselo de esta manera, o bueno, un ejemplo de cómo es la diferencia. Estaba un hombre estaba en un hotel hospedado con su pareja y de repente su pareja dijo, mi amor, se me antojó una pizza
Sí, mi reina, todo lo que usted diga, mande u ordene, a sus órdenes. Se fue por la pizza. Llegó, le dieron su pizza, rápido, pasó y se fue. Llegando al cuarto de hotel, abre la caja de la pizza y se dio cuenta que en vez de pizza habían, ¿qué les parece? 50,000 pesos mexicanos. Y entonces la mujer dijo, gloria sea al Señor. Ah, no, ¿verdad? Provisión de Dios. Y entonces de repente el marido le dijo, no, 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 no. Lo cerró rápido. Es que a mí desde niño me han enseñado a ser muy honesto. Y mi papá desde pequeñito me enseñó que nunca va a robar ni tomar algo ajeno. Voy a devolver este dinero. No, mi amor, ¿cómo crees? Mira, con esto vamos a pagar Coppel, Electra y todas esas tiendas, ¿verdad? Vamos a pagar lo que tenemos, nos vamos allá, no vamos a quedar con deudas. No, porque a mí me enseñaron a ser honesto. Cerró la caja y se fue. La mujer obviamente muy enojada, ¿verdad? Se fue, llegó a la pizza y le dijo, señores, miren lo que estaba, el que había cometido el error porque estaba en cambio de turno y iban a entregar el dinero, estaba en más de llanto y es que yo no tuve la culpa. Y le tocó, señores, miren, lo que pasa es que yo vengo a devolver este dinero, no es mío. A mí me han enseñado de niño que tengo que aprender a ser honesto. Así que vengo a devolver este dinero y deme mi pizza. Y entonces todos se voltearon sorprendidos. ¿De verdad usted está devolviendo este dinero? Mire, lo que pasa es que pusimos en la radio y en las redes sociales, posteamos y pusimos el anuncio de que se va a perder este dinero. Usted vio alguna de ellas y por eso vino acá, ¿verdad? No, porque a mí desde pequeño me han enseñado a ser honesto. Dice, oiga, señor, eso es fantástico. No hay ninguna persona honesta como usted. De hecho, mira, aquí está mi primo que puso la publicación. Vamos a hacer una transmisión en Facebook para que todo México se entere que usted es un hombre muy honesto. Y entonces dice, no, 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 déjelo así mejor. Deme mi pizza porque ya me tengo que ir. No, ¿cómo que? Mire, ya. Si no quiere entrevista, por lo menos déjenos su nombre para que hagamos la noticia y pongamos su nombre y apellido. Entonces llamó lo llevó un poquito más lejos y le dijo, oiga, le quiero decir algo aquí en corto. Ni siquiera mencioné mi nombre. Yo nada más quiero mi pizza que pagué. Y si ustedes publican mi nombre, mi esposa se va a enterar que la mujer con la que estoy en el hotel no es ella, sino mi amante. ¿Vieron la diferencia entre honestidad e integridad? Fue honesto al devolver el dinero, pero no era íntegro. Andaba de adúltero. Y desgraciadamente el día de hoy muchos cristianos y personas tienen una doble moral. Se enojan cuando alguien hace algo que es un pecado exorbitante. Pero cuando no es un pecado tan llamativo, no dice nada. Es una doble moral. Mi hijo, no, no mienta. Y cuando le habla al pastor o la pastora, dile que no estoy. ¿Notan? Le dice al niño que no mienta, pero él está mintiendo. Entonces es una doble moral. Entonces estoy ilustrando la diferencia entre integridad y una persona honesta. El hombre fue honesto, devolvió el dinero, pero no era íntegro. Estaba engañando a su esposa. Entonces, en el texto hay ocasiones que el mismo autor ilustra, es decir, ejemplifica. Él viene hablando de algo y quiere ejemplificar qué es lo que está queriendo decir por medio de una ilustración. ¿Ok? Hay que observar eso. Observar si hay preguntas. Am, ¿Recuerdan cuando Jesús está en la última cena y y les dice, uno de ustedes me va a entregar? ¿Y se acuerdan cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Seré yo maestro? ¿Por qué los discípulos hicieron eso? Ahora, quizás en español no es tan relevante, pero en el texto que fue escrito en la Biblia, en ese texto más bien la pregunta debe traducirse, ¿verdad que no soy yo? Alguien ha dicho por ahí que los discípulos en aquella noche querían limpiar sus conciencias. Ellos querían que Jesús le dijera, sí, tú no eres el que me va a entregar. Algo interesante, que entre todos los que también dijeron esa misma pregunta estaba el desgraciado de Judas. Pero bueno, observad si hay preguntas. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué bien haré para ganar la vida eterna? El joven que vino a Jesús, el joven rico. ¿Qué haré para... Entonces, hay que ver si dentro del relato o del texto que estoy estudiando hay alguna pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo en Romanos. No, de ninguna manera. O sea, hay preguntas que se hacen que el autor las pone porque quiere demostrarlo. Observar si hay algún mandamiento, por ejemplo, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos. Regocíjense en el Señor. Venga tu reino, ¿no? Observar si hay mandamientos. Es importante para que nosotros podamos ver esos pequeños detalles. Observar si hay advertencias también. Velad y orad para que no entres en tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Notan? Ahí está la advertencia de Jesús. Velen y oren. Una advertencia también. Y finalmente, observar si hay promesas.
De repente hay promesas como el caso de Isaías. Yo estoy no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O por ejemplo, cuando Jesús dice, es necesario que me vaya para que os deje el Consolador, el Espíritu Santo, ¿no? Observar también si hay promesas dentro del relato, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos observar en las frases? Si hay repeticiones, si hay énfasis en conceptos, ilustraciones, como el ejemplo que les di, observar si hay preguntas, mandamientos, advertencias y o promesas, ¿ok? Antes de concluir nuestra sesión del día de hoy, porque comenzamos puntual, 8:30, perdón, 7:30 y terminamos 8:30, esa es la idea. Yo quisiera avanzar más, pero yo también sé que muchos de ustedes ya a esta hora, ya después de trabajar, ya el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Sí, sabe que ya está cansado, ya se quiere descansar. Entonces no los quiero saturar con tanto. Pero bueno, antes de concluir nuestra sesión del día de hoy, preguntas, comentarios, confesiones de pecado. Bueno, es el Señor. Nadie, hablen ahora o callen para siempre. Notan entonces que estudiar y profundizar en la Biblia no es algo tan sencillo. Se necesita ver pequeños detalles que a veces uno pasa desapercibido. Pero como aprendimos el día de hoy, esos pequeños detalles marcan la diferencia. Como en el caso de Hechos, ¿no? Vimos que el autor de Lucas dice, y fuimos y nos trasladamos, etcétera, pero también habla en singular. Pablo recibió la visión, el macedonio rogó, pero en su ruego fue, ayúdanos, en plural. Entonces, detalles que a veces cuando uno está leyendo a veces por de las prisas, porque así somos el mexicano siempre, uno anda a las prisas, este, uno no se detiene a eso. Y eso va a marcar la diferencia cuando estudiamos la Biblia. ¿Ok? Muy bien, preguntas, comentarios. Hablen ahora bien para siempre. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Sí, hermano Luis, ¿verdad? Sí, hermano, Dios Adelante, le hermano. bendiga. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Yo me quedé con una duda cuando dice el pasaje que dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo, Ajá. cómo puedo saber que Jesús se señaló a sí mismo, ¿no? Como roca? ¿O en qué pasaje puedo encontrarlo? Ok, primero vamos al pasaje si quieren. Permítanme, nada más voy a conectar la computadora, si no se nos va a apagar. Este, mm, Vamos al texto si quieren y de ahí podemos ver algunas cosas que son importantes. A ver. Si no me equivoco, está en Mateo. No me déjenme recordar, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Acá está, es Mateo 16:18. Mateo 16. Ok, déjenme acá compartir el texto y vemos. Listo. Muy bien, y ya acá voy a hacer algunas anotaciones. Voy a pasarlo para acá. Si alcanzan a ver, ¿verdad? Más déjenme, lo voy a hacer un poquito más porque yo tengo miopía y astigmatismo, entonces a lo mejor algunos de ustedes también. Ahí está, ahí creo que ya se ve más, ¿verdad? Muy bien, es importante notar, recuerdan, cuando estamos leyendo el texto, ver en qué sección está, en qué parte está, todo eso que vamos a ir viendo también más adelante, ya en la última parte de la observación microscópica. El pasaje en especial es cuando es la parte donde Jesús está platicando con Pedro. Entonces empiezas del 13, viendo Jesús, etcétera. Ellos dijeron, ¿quién eres? Uno Juan el Bautista, etcétera. Después Jesús le responde, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Ahora, lo correcto es que hubiera sido, si quería decir, voy a hacer acá unos garabatitos, unos dibujitos, es Jesús hablando con Pedro, lo voy a poner de color rojo y de color azul vamos a poner a Pedro, ¿no? De este lado. Están hablando. Primero noten que si ustedes leen el pasaje completo, Jesús se refiere a todos los que están ahí. Los vamos a poner a todos de color amarillo. Acá había toda una multitud, incluyendo los apóstoles. Todos aquí estaban, ¿no? Y entonces empieza Jesús haciendo una pregunta, lanza una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Entonces todos empiezan algunos a responder y de repente entre el público Pedro se aviva y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Acá está, versículo 16. Entonces le respondió Jesús,
bienaventurado. Ahora ya la conversación pasa a ser con todos, a nada más en cortito, entre Pedro y Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo digo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y otra vez, si tú estás de frente a alguien, como yo ahora lo estoy enfrente de mi hermano Luis y de todos los que están, y yo les quiero decir algo de ustedes, sobre ustedes, por ejemplo, si quiero decir hermano Luis, hermano, es que tú le vas a la América. No sé si le va a la América, ¿verdad? Yo sí, pero tú le vas a la América. Así debe ser lo correcto, decir, ¿no? Tú le vas a la América. Pero si yo quiero Sí, decir, hermano Luis, yo, en mí, en mí está ser americanista. ¿Ven la diferencia? En mí, tú eres americanista. En este caso, Jesús se va a Pedro y dice, yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Se está señalando a Jesús a sí mismo. Si hubiese querido decir que es Pedro, hubiera dicho, sobre ti o sobre tú, Pedro, está la roca, sobre ti está la iglesia. Lo correcto debería ser así. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre ti está la roca. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero no dice sobre ti, dice y sobre esta roca. Eso es lo primero. Y eso es tan sencillito en español con lo que estamos viendo de hermenéutica, ¿no es cierto? Sobre esta, porque no, si hubiera querido señalar, cuando nosotros señalamos cosas decimos aquel, este, servidor tuyo te ama. Si yo quiero decir que alguien me ama, yo tengo que señalar tú me amas. Tengo que usar eso, tú. Pero en este caso Jesús dice sobre esta, no dice sobre ti. Eso es lo primero. Lo otro, si estuvieran en mi clase de griego y pudiéramos ver el texto en griego, que ya en otro momento a lo mejor haré algunos videos sobre esto, en el texto bíblico en griego todavía es más predominante, porque existe algo que se llaman pronombres. Los pronombres justamente se llaman pronombres porque sustituyen. Para no decir o repetir, decimos, Juan lava la ropa, él también la tiende. ¿Notan? Para no volver a repetir, Juan lava la ropa, Juan la tiende, usamos él. ¿Ok? Eso llamamos pronombres. Y hay diferentes tipos de pronombres. Pronombres personales, pronombres posesivos, pronombres que señalamos, alala. En este caso, Jesús está usando un pronombre que se refiere a él mismo, hablando del texto en griego. Y tercero y último, lo primero lo vimos que en español, ¿verdad? Debió haber dicho sobre ti, pero dice sobre esta. Segunda, decimos que el pronombre ahí está definiéndose a Jesús. Y tercero es que la palabra roca y la palabra Pedro, que por cierto Pedro también tiene que ver con, o la connotación en griego es roca, no tiene la misma terminación. Pedro es como si fuera una roca pequeñita y esta palabra roca se usaba, mi papá es albañil de oficio y por muchos años trabajé con él durante la adolescencia en vacaciones y ahora no es igual la construcción como en aquella época, pero en aquella época se buscaba una piedra, la mejorcita que tuviera buena forma y sobre esa piedra se construía el cimiento, o sea, era la que se acomodaba. Por eso decimos la primera piedra, no el primer fundamento. Y esa palabra roca es una palabra totalmente distinta a la palabra Pedro. Ahora no se los digo ni en griego ni nada porque no tiene caso, pero sí son dos palabras distintas. Entonces, cuando habla de roca, está hablando de una roca, esta roca en especial. Y además, podemos agregar algunos otros pasajes. ¿Se acuerdan cuando dice ya el salmista, la roca que desecharon, la piedra que desecharon los hombres vino a ser el cimiento, hablando de Jesús, porque en Jesús está su iglesia. Él inaugura la iglesia, no Pedro, no nosotros. Es su iglesia, porque a él le costó su sangre, no a Pedro. Entonces, ahí están los tres detalles sobre el texto. El primero lo podemos ver a simple vista por el texto en español, con las herramientas que estamos aprendiendo, ver el verbo, las personas, etcétera. Y en este caso dice sobre esta, no dice sobre tú o sobre ti que eres roca, ¿no? Sobre ti que eres bueno, ¿no? Por ejemplo, decimos ah, estoy tratando de pensar otro ejemplo otra vez, pero la idea es lo mismo, es si yo quiero señalar y decirle a alguien sobre algo, le digo, bueno, sobre ti está
el cargo de esta iglesia o el cargo de este trabajo, ¿no? De esta obra. O cuando queremos decir, no, pues sobre esta persona está encargada la obra. No le estoy diciendo a él, sino a mí, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Hermana Axa alzó su mano. Adelante, hermana. Hermano Luis, ¿sí quedó claro? Si no, ya después me pido una coca y con calma. No es cierto. Hermana Axa, Sí, adelante. sí, En yo quería aportar que en ese mismo pasaje, en el versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves. Entonces, cuando Ujú. él dice, y a ti, se entendería que si habla de Pedro no tendría por qué señalarlo, no tendría que decir porque y a ti, se tendría que decir, y te daré, porque se Ujú. supone que sería Pedro. Pero Exacto, que se está haciendo ahí como una aclaración, y a ti, o sea, aparte, y hay un exacto, punto. Antes de eso, hay un punto donde cuando dice que nada prevalecerá contra ella, termina ahí su frase y empieza con una idea nueva. exacto. Sí, sí, porque otra vez de nuevo, si Jesús hubiese querido decir que es sobre Pedro, de hecho, y sobre ti edificaré mi iglesia, pero dice sobre esta roca, no dice sobre ti. ¿Ok? Eso es en español, sencillito. Inclusive con la misma Biblia latinoamericana se le puede comprobar a los católicos. Pero además, lo otro que se puede hacer es con el texto en griego, que ya después yo puedo, ahora tengo mucho chamba, pero la idea es que en algún futuro quería grabar un pequeño video sobre ese pasaje desde el texto en griego y si hay una diferencia entre la palabra Pedro y la palabra piedra, porque sí es cierto, Pedro significa roca, pero es como una roca pequeña y la roca, la cual Jesús dice sobre esta roca está hablando de una roca grande que era aquella que comúnmente se usaba en los cimientos. Como hasta el día de hoy, ¿no? Cuando se construye una casa se hace cimientos con piedra. Mampostería también se le dice. ¿Ok? Muy bien, preguntas, comentarios, confesiones de pecados. ¿Nadie más? Si no es así, queridos hermanos, si el Señor lo permite, no dispone de otra cosa. Nos estaremos viendo el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Ya estamos concluyendo la parte de la observación microscópica. Ya nada más nos quedan unos pequeños detalles. Y de ahí entraremos al segundo paso, ¿se acuerdan? Observar, interpretar y aplicar. Entraremos al segundo paso que es la interpretación. Recuerden que la grabación solamente por lugar está vigente 4 o 5 días y de ahí se elimina. Entonces, en cuanto se los mande la hermana, descarguen lo más pronto posible. ¿Sale? Cuídense mucho, hermanos, que descansen. Hermana Patti, Luis, Verónica, Surizaday, Iván, Axa, Adrián y hermana Elizabeth. Que tengan buena noche. Bendiciones. Provechitos si llegan a cenar. Y si no cenan, pues aunque sea el cafecito. Dios les bendiga. Bye bye. Nos vamos en 3, 2, 1. Adiós.